Bienvenidos a los conceptos del lenguaje DAX. El objetivo de este video es describir en forma conceptual el significado del acrónimo DAX, las características, sintaxis, tipos de cálculos y funciones que se manejan con el lenguaje de expresiones DAX dentro del modelo de datos de la empresa Contoso que venimos desarrollando. Bien, para ello nos vamos a nuestra presentación. Vamos a utilizar aquí esta ayuda para indicar todos los aspectos del lenguaje. Primero vamos a entender qué significa DAX. Significa Data Analysis, Expressions. Expresiones de análisis de datos. Es un lenguaje funcional que en sus orígenes estaba pensado inicialmente para Power Pivot. Pero pues con el crecimiento de todos estos aspectos de la tecnología y con el volumen de información que se necesita en las empresas, a partir de ahí empieza a surgir todo el Business Intelligence y por eso surge el Power BI. ¿Cuáles son las características de este lenguaje? Es un lenguaje totalmente funcional, es decir, que todo su arquitectura está basada en funciones y, al igual que en Excel, las funciones tienen unos argumentos, tienen unas estructuras para poder escribir los cálculos y poder ejecutar y mostrar resultados. Se utiliza en el SQL, en el SQL Server Analysis Services en forma tabular y también se utiliza en el Power BI. Nos permite desarrollar cálculos simples y avanzados en los modelos de datos. Es un lenguaje que es sencillo en su estructura, pero dependiendo cómo lo aplique y dependiendo en la profundidad, pues se pone cada vez más complejo. Esto quiere decir que de acuerdo al alcance que tenga de mi información, pues ahí viene el nivel de complejidad. ¿Cuál es la sintaxis de una expresión DAX? Una expresión DAX pues tiene primero el nombre de la expresión, luego viene el nombre de la función y en su parte interna están los argumentos, dentro de los paréntesis están los argumentos de dicha función, que en este caso pues es el nombre de una tabla. Aquí tenemos el nombre de una tabla que se llama Fact Sales, tabla de factura de ventas, y dentro de los corchetes o dentro de los brackets, estos que están acá, tenemos el campo. Entonces, este primero representa el nombre de la tabla y este segundo componente que está entre corchetes representa el campo que está dentro de esta tabla. Aquí hay un ejemplo, dice la suma de cantidades de venta, sum of sales amount, suma de cantidad de ventas, y aquí nos está colocando una expresión, una función sum que totaliza, pero aquí debo indicarle qué es lo que va a totalizar. Voy a totalizar la información que está en el campo sales amount, voy a totalizar y está dentro de este sales amount, es un campo que se encuentra dentro de la tabla fact sales. Muy bien, entonces esta sería como la estructura básica de una expresión DAX. Esta es la manera como se debe escribir y esto dónde lo puedo poner dentro del Power BI. Lo puedo hacer, yo me puedo ir a la vista aquí, informe, y aquí en modelado puedo generar cálculos de acuerdo a lo que yo necesite, de acuerdo a lo que quiera orientar. Aquí, en esta parte, esta es la barra de fórmulas, aquí está, y esta barra de fórmulas es el área donde escribo
las expresiones DAX. Y dependiendo del tamaño, yo puedo ir ampliando, dependiendo la cantidad de cálculos que quiera hacer o el ancho, la extensión o complejidad de mi cálculo, pues ahí se va a ver. Muy bien. Aquí es donde se colocan, digamos, los cálculos. Perfecto. Sigamos aquí con el desarrollo de la explicación. ¿Cuáles son los tipos de cálculos que existen en DAX? Tenemos tres tipos de cálculos. Tenemos las columnas calculadas, las medidas calculadas y las tablas calculadas. Bien, las columnas calculadas, ¿qué son? Son, pues básicamente al igual que Excel, son columnas que se colocan, que se insertan dentro de una tabla. Voy a ubicarme por aquí, por ejemplo en la tabla Promotion, le doy clic y vengo aquí a la vista Datos y acá tengo tres columnas. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo agregar una nueva columna acá y esa columna pues va a implicar el uso de una función DAX. Entonces aquí sencillamente después de que estoy en la vista datos vengo aquí a la opción nueva columna y ahí escribo la expresión. Voy a irme aquí a nueva columna y acá coloco el nombre de la columna, el signo igual y luego empiezo a escribir la expresión DAX que me va a hacer el cálculo y va a hacer su trabajo de manera escalar, es decir, fila a fila. En la parte superior tenemos, una vez yo abro todo el proceso de escritura de mi expresión DAX, se abren las opciones de formato. Entonces aquí tengo el nombre, tengo aquí varios apartados, ¿no? Tengo varios grupos. Tengo el grupo estructura, el grupo formato, el grupo propiedades, todas estas opciones de ordenar, puedo categorizar por grupos, relaciones y el grupo cálculos. Entonces acá yo tengo en estructura, tengo el nombre que voy a escribir de mi columna, el tipo de datos que va a manejar esa expresión, qué formato voy a darle, y aquí están, como en Excel, formato moneda, porcentaje, etcétera. La cantidad de decimales, las propiedades que le voy a establecer a la columna, etcétera. Bien, ese sería el primer cálculo que yo puedo, el primer tipo de cálculo que puedo establecer dentro de mis expresiones DAX. Recordemos qué características tienen las columnas calculadas. Se ubican dentro de una tabla, ocupan memoria RAM y su contexto es trabajar fila por fila. Es decir, el resultado que se va a mostrar va a ser fila por fila. Bueno, vamos ahora a hablar de las medidas calculadas. Son cálculos que viven dentro del modelo de datos y están disponibles para ser usados en los reportes que se quieran diseñar. Ocupan CPU, es decir, su procesamiento es muy veloz y digamos que no me van a ocupar RAM. De ahí la rapidez de sus resultados. Si voy aquí a mi entorno Power BI, yo puedo venir acá, aquí tengo herramientas de tablas y aquí hay una opción que dice, puedo trabajar con nueva medida, entonces acá, nueva medida, le doy clic y entonces ya no va a ser parte, ya no va a utilizar dentro de una tabla columnas específicas, sino va a utilizar los campos y va a viajar dentro del modelo, va a quedar establecida dentro del modelo. Estas medidas, al igual que las columnas calculadas, pues tienen todos sus procesos en la parte superior. Tienen la estructura, el formato y las propiedades.
las medidas, al igual que las columnas calculadas, utilizan expresiones DAX. La diferencia está en que una ocupa memoria RAM y la otra consume CPU. Las medidas son muy útiles para hacer el tema de iteraciones, manejo de ratios, manejo de porcentajes. Para eso se utilizan las medidas. Las columnas calculadas no tienen ese alcance. Si quiero manejar indicadores, KPIs, lo mejor es hacerlo con medidas. Bien, y pues la forma de crear medidas, existen varias formas, y es, estando en el modelo, yo puedo ubicarme aquí en la vista, bueno, estoy aquí en la vista datos. Si estoy en la vista datos, puedo darle aquí clic derecho en cualquier parte, nueva medida, en cualquier tabla del modelo. Yo le puedo dar clic derecho y aquí aparece nueva medida, nueva columna. Eso es lo que aparece. Supongamos que le voy a dar nueva medida. Clic en nueva medida. Y aquí me va a desplegar pues todo la estructura o el ambiente, la ventana donde voy a escribir el nuevo cálculo. Eso es básicamente las medidas. Bien. Las tablas calculadas son tablas que se generan a partir del resultado del uso de expresiones DAX. O sea, son tablas que se extraen de un cálculo DAX. Recordemos cuando en Excel trabajamos con filtros avanzados, algo muy parecido a filtros avanzados, pero obviamente mucho más potente. Yo puedo tomar del modelo, extraer información proveniente de una o varias tablas, y ese resultado me lo puede generar en una nueva tabla. ¿Cómo lo haría? Yo puedo hacerlo ubicándome en cualquiera de los campos, cualquiera de las tablas, clic derecho, voy aquí donde dice nueva medida, acá, bueno, si no me aparece acá, entonces voy aquí donde dice nueva tabla, aquí, nueva tabla. ¿Y qué va a aparecer? Pues me va a aparecer una columna vacía, aquí doy el nombre de la tabla, y aquí escribo la expresión DAX, que básicamente va a traer información con funciones, va a traer información del modelo, y esa información que él va a traer me la va a alojar en una nueva tabla. Me va a crear aquí una nueva tabla con las columnas que yo necesite. Esa tabla, posteriormente, yo puedo ir aquí al modelo de datos y se va a comportar como una tabla dimensional. Aquí puede aparecer la nueva tabla, donde yo quiera, y esa tabla, dependiendo del alcance que yo defina, la puedo conectar. Voy a colocarla por acá, la puedo conectar a mi modelo, es decir, le puedo decir que se me conecte acá, ¿sí? Con la información que yo necesite. Entonces puedo crear nuevas tablas dimensionales a partir de expresiones DAX. Bien, vamos ahora aquí. Estas son las tablas calculadas. ¿Cuáles son las funciones que se manejan en DAX? Tenemos funciones de agregación. Entonces tenemos estas que agregan datos, ¿sí? Tenemos suma, promedio, min, max, sum x, y bueno, sum x y todas las funciones que manejan la terminación x, que básicamente son funciones de alta potencia para hacer cálculos muy profesionales. Funciones de conteo, entonces tenemos aquí count, count a, count blank, count rows, distinct también para poder distinguir registros. Tenemos funciones lógicas, tenemos el AND, que es un conector lógico. Esto es de tipo, esto sería una conjunción lógica. El OR sería la disyunción lógica. NOT, hablaríamos de la negación lógica. IF, función sí, para poder manejar los condicionales, poder manejar digamos, valores lógicos. El if error, una función de tratamiento de errores. Funciones de información. Todo esto es muy parecido a Excel.
is blank para poder mostrar, hacer muestras de información en blanco, si es número, si es texto, si no es texto, si es error. Entonces, estos son funciones de información. Tenemos funciones de texto, entonces tenemos aquí está mal escrito, es concatenate. Tenemos función replace, search, upper para convertir a mayúsculas, fixed. Tenemos funciones de fecha, date, hour, now, month, weekday, etcétera. Funciones que son muy útiles dentro del trabajo que hacemos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones DAX que obviamente dentro del modelo las vamos a ir trabajando dentro del desarrollo del curso. Tenemos aquí una expresión que nos totaliza, saca el total utilizando dos columnas que provienen de tablas diferentes y se conectan a través de esta función llamada related. Tenemos esta es una función que se llama var para construir variables dentro de mis cálculos, return para hacer retornos, format para trabajar temas de formato. Aquí tengo otra de variables, ¿sí? Aquí tengo otra función para seleccionar valores. Bien, entonces estas son funciones que podemos ir trabajando durante el curso y poco a poco las vamos a ir abordando para que ustedes tengan la oportunidad de tomar contacto de manera pedagógica, de manera dosificada dentro del desarrollo de nuestro entrenamiento. Recuerden que existen tres tipos de cálculos, que son las columnas calculadas, las medidas calculadas y las tablas calculadas. Aquí hay algo importante en destacar. Dentro de estas medidas calculadas tenemos unas que se llaman implícitas, tenemos otras que se llaman rápidas y tenemos las otras que se llaman explícitas. Esas las vamos a trabajar en el siguiente video. Medidas implícitas, rápidas y explícitas. Muy bien, entonces estos serían los conceptos que vamos a manejar y lo vamos a practicar durante el desarrollo del curso. Muchas gracias por su tiempo.